Buenas, este video va a ser un video muy simple. Vamos a hablar acerca de la determinación de unas condiciones iniciales en cero menos para este circuito. Imagínense que este circuito es este que nos están presentando acá. Nosotros ya lo tenemos solucionado, lo hicimos en videos anteriores, pero imaginen que es este circuito que está acá. Nótese que acá al final hay un interruptor. Ese interruptor lo que va a hacer es que va a cambiar del punto A al punto B en un tiempo t igual a 0, en un tiempo que ya vamos a determinar cuál es. Miren que el circuito, antes de conmutar, es el mismo circuito que nosotros resolvimos anteriormente. Es este circuito, que ya sabemos que las expresiones de voltaje en los condensadores son estas y de corrientes en los inductores son estas. Nos dice a nosotros el circuito que este elemento va a conmutar, va a pasar del punto de conexión A al punto de conexión B justo cuando la corriente por el inductor IL1 vale menos 8 tercios de amperio y crece. Justo en ese instante de tiempo está ocurriendo eso. Entonces es muy importante que nosotros determinemos cuál es el tiempo en el cual ocurre o está ocurriendo esa conmutación. ¿Para qué? Porque así vamos a poder hallar las corrientes por todos los inductores y los voltajes por todos los condensadores para ese punto de conmutación, justo para ese punto. Es importante que me entiendan bien esta parte. Listo. Entonces, como nosotros ya sabemos cuántos son los voltajes y cuántos son las corrientes, nosotros tenemos que determinar cuánto es el tiempo para el cual vale esto menos 8 tercios. Entonces nos venimos para esa corriente y sería esta la expresión. Para esa expresión de la corriente, podríamos nosotros decir, vea, cuando esto es igual a menos 8 tercios. Entonces intentar despejar de acá. Pero la verdad, el despeje puede ser que nos quede mal. ¿Por qué? Porque la función seno es una función simétrica. Entonces, puede ser que existan dos puntos que satisfacen esta condición. O en este caso hay n puntos los cuales satisfacen esta condición. Entonces nosotros queremos saber es uno de esos puntos. En este caso yo les digo que utilicen la forma más sencilla. Sería convertir esta expresión a un fasor. En este caso el fasor sería 3.33, que es la magnitud, a un ángulo de 0, porque no tiene ningún desfase, ángulo de 0. Y ese fasor lo podemos dibujar en un plano XY. Y miren que sería un fasor de una magnitud 3.33 a un ángulo de 0. Entonces empezaría acá. Y la velocidad con la que ese fasor va a rotar o va a dar vueltas sobre ese espacio, vamos a conocerlo como omega t. Eso es lo que nosotros debemos determinar. Determinar el tiempo t o el omega t. Toda esta expresión. Eso es lo que debemos determinar. Entonces la pregunta es, ¿y cuando vale menos 8 tercios y está creciendo? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto sería este omega t? Entonces yo vine y resolví esto. Yo voy a suponer que el vector empezó a rotar y en un momento determinado él vale este valor negativo, tiene un valor negativo. Nótese que la corriente y en este caso, si nosotros decimos en este punto cuánto vale la corriente y vale 0, porque mire que no hay, esto no se refleja sobre el eje Y, el reflejo es de 0, pero mientras esto va subiendo ya va obteniendo valores en el eje Y, va obteniendo valores hasta que llega a este punto. Cuando llega acá tiene un valor máximo del eje Y y así sucesivamente hasta que vuelve acá, vuelve a 0 y así sucesivamente sigue girando. Entonces, cuando él vale menos 8 tercios y crece, quiere decir que está en este cuadrante. Vale menos 8 tercios el Y, la corriente por ese inductor vale menos 8 tercios y sabemos que la magnitud es 3.33, esa magnitud no va a cambiar. Y necesitamos hallar este valor de alfa. Bueno, obviamente necesitamos hallar el ángulo con respecto a este eje. En este caso podría ser este ángulo, por acá con este otro valor, este ángulo de acá o este ángulo de acá, todo este ángulo. Los dos son equivalentes. Entonces, si nosotros tenemos esta expresión, nótese que ahí es justo donde nos están pidiendo que vale menos 8 tercios y crece. Nótese que aquí el vector seguiría girando de esta forma y de aquí se empezaría a subir, a subir, a subir, a subir cuando llegue a 0. Entonces es negativo y crece. Entonces ese cuadrante, si fuera negativo y decreciera, estuviésemos acá, en este tercer cuadrante.
Entonces, ¿cuánto vale este alfa? Utilizando pues Pitágoras prácticamente sería 3.33, este cateto que sería 8 tercios dividido 3.33, y a eso le sacamos el arco coseno porque es el cateto adyacente sobre esta hipotenusa, y eso nos daría que alfa es igual a 36,9 grados. Este alfa de acá, pero como nosotros necesitamos es el otro cuadrante, entonces a esto le restamos 90. Y el cuadrante, el omega t, es aproximadamente 53.14 grados. 53.14 grados, en este caso negativo porque vamos en sentido horario. En sentido antihorario vamos a determinar que es positivo y sentido horario es negativo. Entonces, como ya encontramos, nótese que nosotros no despejamos t. En este caso ustedes podrían despejar t simplemente diciendo que la frecuencia angular sería este omega y lo reemplazan. Pues lo despejan simplemente y dejarían el t. Pero yo simplemente voy a colocar 53.14 en todos los valores de omega t. Entonces vamos a tomar todas estas expresiones de acá, tanto de voltaje como de corriente, y les vamos a reemplazar en estos valores, vamos a reemplazar ese valor de omega t. Y esas serían nuestras corrientes y voltajes para esos elementos. En este caso, miren que aquí lo que hago es reemplazar menos 53.14, menos 53.14, menos 53.14 y menos 53.14. Lo que nos da un voltaje en el condensador 2 de menos 4 voltios, del condensador 1 de menos 20 voltios, del inductor 1 de menos 8 tercios y del inductor 2 y 3 de menos 5.33. Nótese que los valores que estamos obteniendo en estas expresiones son valores los cuales se comprenden dentro de la señal sinusoidal. Pero esas serían las condiciones de 0 menos, condiciones de t igual a 0 menos. Eso es lo que nosotros debemos obtener para la identificación adecuada de ese estado energético. Listo, eso es básicamente todo. Solo me falta una cosita, que es con respecto a la conmutación. Nótese que cuando se conmuta este circuito, si nosotros ya no queremos volver a analizar esto o no es necesario, quizás solo nos pidan la corriente por este circuito que quedó acá, podría ser, o bueno, nos podrían pedir cualquier otra cosa. En este caso, si nuestro circuito conmutado va a ser el circuito que queda acá solo, este circuito que queda acá solo, noten que esta fuente de voltaje va a seguir siendo parte del circuito. Y antes de que el circuito conmutara, la fuente tenía una expresión. Pues digamos que esta fuente sea 5 coseno de omega t. Como ya va a pertenecer también a la consecución de 0 más, entonces no puede valer 5 coseno de t. Lo que tiene que hacer es valer ahí el término 5 coseno de 10 a la 3t, y en ese caso tocaría sumarle a este desfase más el término que ya se ha recorrido. ¿Cuánto se ha recorrido? Menos 53.14 grados. Entonces, como ya se ha recorrido algo, en este caso sería menos 53.14 grados. Y esa sería nuestra expresión para la fuente de voltaje. Todas las fuentes de voltaje o de corriente que pertenezcan tanto al circuito previo como al circuito conmutado, debe cambiarse su valor de tensión después de la conmutación de esta forma. Y listo, eso sería básicamente lo que necesitan ustedes saber de 0 menos. En el próximo video vamos a hablar sobre un ejemplo de las condiciones de 0 menos, sobre un video que íbamos a resolver en estos videos. Espero que estén muy bien. Hasta luego.